Ahí sí. La idea es para que los compañeros que no se puedan conectar. Muy bien. Creo que hay varios compañeros que no se han conectado. Ya espero que vean esta grabación ya y vayan viendo, porque recuerden que eh, el próximo lunes hay un trabajo que es la primera evaluación, ya que vale un 20%. Y recuerden que este trabajo colaborativo también yo les voy a colocar lo que les voy a pedir ya ahora esta semana, sin lo antes posible, espero de aquí a mañana ya tener listo eso. Ya, sí, yo creo que sí, porque el miércoles cerramos esta primera parte. Ahora, la primera unidad está dividida en dos áreas grandes, ya que es lo que es la evaluación propiamente tal. Y la segunda unidad, que es la última parte, ya, que también está dividido, a ver, déjeme ver, está dividido en una gran parte que es análisis de factibilidad económica, comercial y financiera. Ya ahí vamos a concretar estos análisis financieros ya probablemente tal, obviamente con el lenguaje que tenemos que tener a grandes rasgos dentro de nuestra especialidad, ¿ya? De la especialidad de la carrera que ustedes están estudiando. Ahora, hoy día vamos a revisar contextos generales y nos vamos a ir focalizando un poco, porque ya les entregué algunas herramientas básicas, por ejemplo, de rentabilidad, cómo calcular una rentabilidad con una fórmula, ¿cierto? Cómo tomar en cuenta cuáles son las instancias de los procesos, perdón, de los proyectos, estaba hablando de procesos, ¿ya? Hoy día vamos a ver algo más ordenado, ¿ya? Vamos a tomar todo lo que tenemos antes y lo vamos a aplicar acá. El miércoles vamos a echar un vistazo a cómo poder revisar todos estos temas, ¿ya? ¿A qué me refiero? Yo voy a partir ahora mencionando qué es lo que es un proyecto primero que nada, como lo habíamos hecho anteriormente, y de ahí es solamente una o dos láminas, y de ahí nos vamos a abocar a cuáles son los dos contextos, ¿ya? De evaluación de proyectos, ¿ya? Que ya les mencioné algo en las dos últimas clases, que es la inversión privada y la inversión pública. Nos vamos a focalizar obviamente en la inversión privada. Ya en la segunda parte, que va a ser la segunda evaluación, vamos a tener cosas más concretas como el cálculo del TIR. No les quise pasar eso ahora para no atosigarlos con tantos cálculos, pero ya tenemos algunos temas de mínimo que son la rentabilidad, el estado de resultados. Yo les puedo colocar varias cuentas, ¿ya? Y ustedes suman, ¿no? Es un estado de resultados, ¿ya? Y sacan el capital bruto, ¿ya? Ahí yo les voy a colocar qué es lo que necesitan, ¿ya? Y obviamente ustedes se van a encargar de buscar un ejemplo, ¿ya? De un caso, y tan está lleno, ¿ya? Hay mucha literatura de eso, para poder ir trabajando con este proyecto. Ahora, no quiero que se torne algo complejo, ni que vayan a temas muy rebuscados, solamente lo que yo les voy a pedir para esta primera evaluación, ¿ya? Sean concretos en eso, porque en la evaluación de proyecto uno tiene que ser concreto, no puede llenarse de información que sea superflua o muy frondoso para poder tomar decisión, ¿ya? La idea es que ustedes puedan conocer y puedan leer todas estas herramientas de evaluación de proyecto. Básicamente eso, ¿ya? Vamos a ver los fundamentos de los proyectos de inversión. Todo lo que hemos estado revisando principalmente han sido algunas herramientas muy básicas para poder tomar decisiones, por ejemplo, eh, saber si es que el proceso es adecuado. Tengo una rentabilidad con respecto a las utilidades, diferencia, ¿ya? Lo conversamos en las clases anteriores. La rentabilidad es lo que realmente se va a ganar, las utilidades es lo que se está concretando en el momento, ¿ya? Que son dos cosas diferentes. ¿Pueden coincidir? Por supuesto que coinciden. La mayoría de las veces deberían coincidir, ¿ya? Por ejemplo, yo acabo de terminar un análisis de una evaluación de una minera, de una pyme que ya les había comentado anteriormente, respecto a que estaba un cliente de Cercotec y NACAP, estaba participando en un proyecto de minera Candelaria, y quería saber si realmente podía participar o no. O sea, va a participar igual, pero no creo que la gane. De hecho, no quiere ganarla, quiere participar.
él compite con grandes empresas, ¿ya? Las grandes empresas tienen más espalda, obviamente pueden bajar los precios, ¿ya? Y pueden fundamentar el proyecto incluso a ras con los costos. ¿Ya? Obviamente al cliente le va a interesar, ¿ya? ¿Y por qué lo hacen? Básicamente, bueno, esa es una estrategia, porque este proyecto no es muy grande, es un proyecto pequeño, ¿ya? Es de extensión es prevención y extinción de incendios. Por lo tanto, es el mantenimiento de algunos equipos, ¿ya? Y estar ahí presente en caso de que con una pequeña unidad de personas, en caso de que haya algún amago de incendio, se activen todos los sistemas y puedan actuar directamente. Normalmente no ocurre nada. Eso es lo bueno de estos proyectos. Normalmente no ocurre nada, pero ustedes saben que cuando si llegan a estudiar o revisan algo de prevención de riesgo, los accidentes ocurren por manipulación del ser humano. Hay una falla del ser humano, ¿ya? Y los incendios son tal cual, sobre todo en las industrias. Los incendios forestales tienen otra teoría, ¿ya? Porque hay muchas teorías en el medio ambiente, etcétera. Pero en la industria, los incendios ocurren por falla humana, así es, ¿ya? O no mantenimiento de una máquina y se enciende sola, ¿ya? O simplemente porque alguien no usó los parámetros que deberían de seguridad. Ahora, en los proyectos, principalmente, por ejemplo, en este proyecto que estoy mencionando, que estaba participando hasta la semana pasada, sacamos un estado de resultados, colocamos todas las cuentas, todos los gastos, ¿ya? Y brutos, antes de impuestos, ¿ya? Eso significa de que si ustedes hacen una compra, ¿ya? La compra tiene que ser el valor bruto. ¿Por qué normalmente se estila eso? Principalmente para poder entender cuánto es lo que realmente va a colocar la empresa. Porque al final y al cabo la organización tiene que pagar el impuesto. Y ese es dinero que tiene que sacar de sus arcas, de su flujo, del banco, chichín, ¿ya? Por lo tanto, si compran una camioneta, ¿ya? Y la camioneta cuesta 10 millones de pesos, eso se le cobra el IVA, y son 180.000 pesos de IVA, ¿ya? Por lo tanto, tienen que pagar, perdón, 190.000 pesos, tienen que pagar ese IVA. ¿Cuándo? Cuando declaren el impuesto al otro mes, ¿ya? Y ese dinero lo tienen que tener ya. Lo otro es que sacar, estoy dando ejemplos al voleo, ¿ya? Sacar los vehículos, que es lo que se hizo en esta empresa, por leasing. Pero tienen que, el leasing, acuérdense que es un arriendo con compromiso de compra, donde ustedes pueden sacar el leasing, va pagando una cuota, por ejemplo, se compromete a 48 cuotas, 4 años. ¿4 años? 24, sí, 4 años. Son 4 años, cuotas mensuales. Ese es un costo. Si el proyecto dura 4 años, proyectan los costos, se van colocando todos los años ese costo. Ahora, al final usted puede comprarse la camioneta, pero el costo se suma, porque normalmente en el leasing usted paga 48 cuotas, por ejemplo, eh, ya de 500.000 pesos cada uno, ya estoy inventando, que es una cuota alta. 500.000 y resulta que al cuarto año la camioneta todavía no es suya, tiene que dar un pie, perdón, tiene que pagar una cuota adicional que es mucho más amplia, más grande, pero usted puede renovar el leasing y puede seguir pagando cuotas regulares, ¿ya? Los vehículos se devalúan. No, un vehículo usted lo compra hoy día y mañana ya cuesta por lo menos un 8% menos. Y el vehículo está nuevo. No lo ha movido nada, pero así funciona el mercado. Por eso los proyectos se tienen que fundamentar principalmente con valores reales. ¿Qué significa esos valores reales? Con los datos que, por ejemplo, si ustedes vamos a calcular, vamos a aprender a calcular un BAN, un TIR con una tasa de mercado. Entonces, sabemos que actualmente las tasas de mercado, si ustedes van al Banco Estado y se meten en la página de Banco Estado y buscan qué porcentaje anual le dan de tasa de interés si colocan un depósito a plazo, ¿ya? Por ejemplo, ustedes tienen 10 millones de pesos y van a decir, ¿sabes qué? Quiero ganar una platita, la voy a poner en un depósito a plazo. Es el más seguro. Ahí nadie me vaya, puedo tener riesgo de perder plata, voy a ganar, no. Pero anualmente no te dan más de 2%. Creo que incluso ahora bajó a 1,7. Pero el estándar son 2% anual. O sea, vas a ganar 20.000 pesos con 10 millones de pesos en un año. O sea, en el mes vas a ganar
menos de, menos de 2.000 pesos, como 1.800, 1.700 mensuales. Entonces, mucha gente prefiere tomar, o empresarios, empresas, tomar más riesgo y ocupar otros instrumentos financieros, ¿ya? Por ejemplo, fondos mutuos, ¿ya? Por ejemplo, compra de acciones o inversiones a futuro. Hay muchas, ¿ya? Muchas. Yo dentro de los que conozco, básicamente trabajo con fondos mutuos, inversiones de compra de acciones de nacionales, porque para poder comprar acciones internacionales hay que tener una espalda económica bastante grande. Las empresas muchas veces lo hacen, ¿ya? Eh, etcétera, ¿ya? Hay otras inversiones también. Uno puede participar en inversiones, por ejemplo, uno puede participar como inversionista, como empresa inversionista. No sé, hay 15 empresas inversionistas, nosotros somos una de ellas. Invertimos una cantidad de dinero para que el proyecto salga adelante. Si el proyecto fracasa, porque va a estar en manos de otras personas, perdiste la plata, el dinero de inversión, ¿ya? Los activos circulantes que están ahí. Bueno, para invertir también uno puede evaluar, puede hacer cálculos de BAN, de TIR, de CAWE, ¿ya? Que son indicadores. Cuando a ustedes les entregan el BAN o el TIR, es lo mínimo que pueden tener para poder interpretar y saber si es que el proyecto es o no es rentable o si es capaz de hacerlo. Vamos a estudiar después de esta primera evaluación, qué es lo que es el BAN, qué es lo que interpreta el BAN, el valor actual neto, significa, el TIR, TIR, tasa interna de retorno, ¿ya? Para saber si es que realmente el retorno que voy a tener es adecuado o no, dependiendo de la tasa de interés, ¿ya? Eso, vamos, les voy a compartir la diapositiva para que, denme un minuto, ¿no? Esto no lo he salvado. Un minuto, chicos, antes que se me vaya a ir este documento. Es... Denme un segundo, chiquillos, un segundo. Me equivoqué. Disculpa, chiquillos, pero la garganta de limpiar uno. Algo que tengo aquí, que no se pueden confundir. El asunto de evaluación de proyectos es bastante amplia. La verdad es cosas que yo tengo presentaciones, pero mucho más complejas, entonces no, la idea es no confundirlos porque esta no es un curso de preparación y evaluación de proyectos, es evaluación, diferente. Todo lo que nos sirve acá. Perfecto. Impecable. Estamos listos. Ya, chiquillos. Les comparto la diapositiva. Mm, ahí sí. Me avisan, por favor, si la ven completa. Se ve bien, pues. ¿Se ve bien? Ya, Juan Pablo. Gracias. Bien. Los fundamentos de proyectos de inversión en la parte de hoy día. Estos fundamentos ya se toman todo lo que ya hemos visto y los ordené. ¿Ya? Ordené un poco la información para que a nivel, digamos, lectivo, ya teórico,
que es la primera parte que estamos revisando, ¿ya? Después ya vamos a ver más lo que hemos pasado de algunos indicadores a los otros indicadores que vamos a ir calculando y revisando. Bien, vamos a ver algunas definiciones de nuevo para recordar lo que son proyectos de inversión, pero como proyectos de inversión, no como evaluación de proyectos, pero que se sacan de lo que es evaluación de proyectos. Muy corto, no me voy a meter mucho más en teoría, quiero que los conceptos ya de la definición de inversión de proyectos son las que ustedes vayan ya adquiriendo. Algunas consideraciones generales sobre los proyectos de inversión, ¿ya? Definiciones de proyectos de inversión, preparación y evaluación de proyectos, ¿ya? La idea es que hay que separar estos contextos porque son diferentes, ¿ya? Características de un proyecto de inversión son diferentes porque vamos a ver cuáles son las características del tipo de proyecto de inversión. Vamos a ver un poquito la interdependencia circular de los estudios de un proyecto de inversión. ¿Qué significa? Cuando hablamos de proyecto de inversión, es un proyecto que se invierte, ¿ya? Hay una inversión. ¿De qué tipo? Inversión pecuniaria, o sea, en dinero, en infraestructura, en personal. Hay distintos tipos de estudios de proyectos de inversión. Cuando hablamos de los estudios, es básicamente lo que estamos viendo, pero a nivel básico. Nosotros no vamos a ver temas mucho más complejos de lo que son estudios, porque no vamos a dedicarnos a hacer estudios de evaluación de proyectos. Pero sí tenemos que saber cómo poder calcular. Por ejemplo, si ustedes necesitan saber sobre la rentabilidad o de la sensibilidad de un proyecto que están levantando a nivel PYME o a nivel personal, ustedes van a poder tener la capacidad para poder hacerlo. De partida, tienen que hacer un listado de todos los costos que van a estar involucrados y ver cuál es la inversión que van a hacer, más la rentabilidad que quieren ganar. Eso lo vamos a aprender a hacer, ¿ya? De hecho, me imagino que todos manejan Excel, porque en la segunda unidad vamos a hacer algunos cálculos en Excel, ¿ya? Muy básico, ¿ya? No nos vamos a meter con temas muy complejos. Y aparte de enseñarles a calcular BAN y TIR, vamos a ver que por Excel calcular BAN y TIR es sumamente rápido, ¿ya? Sacamos la fórmula, la colocamos los datos que ya tenemos, que vamos a tener, y vamos a hacer cálculos rápidamente y vamos a poder saber si es que realmente es rentable o no el proyecto, ¿ya? Después vamos a ver otros temas más en la segunda unidad, donde vamos a ir viendo, saben que estoy con, vamos a ir viendo otros ámbitos más del proyecto para estar con mayor seguridad, cuáles son las consideraciones que debemos tomar para poder realizar las tomas de decisiones correspondientes a si es o no es adecuado el proyecto. La relación del proyecto con el desarrollo económico-social es súper crítico, ¿ya? Muy crítico. Si tenemos un país con una economía que está con problemas, la evaluación de los proyectos, sean sociales o sean privados, va a sufrir las consecuencias de la inestabilidad del mercado. Por una cuestión muy sencilla, no es un tema que tiene que ver la economía con los proyectos. Si yo lo que quiero es instalarme con un negocio, ya para vender, por ejemplo, ruedas de vehículos, neumáticos, ruedas, llantas, ya, y además voy a tener un set de repuestos básicos de automóvil. Buen negocio, pero el problema es que si la economía no te permite traer desde afuera o comprar directamente a un importador puestos de mercadería, vas a tener problemas. Si no es, no, si la economía no es fluyente, no está creciendo, no hay no hay una fluidez de la economía, no hay consumo por parte de la población y no hay otras inversiones que puedan venir de afuera y que puedan potenciar la economía, tu negocio no va a fructificar. De hecho, muchos negocios pequeños, ya que se hacen planes de negocios para poder entender que si es rentable o no, no lo hacen, porque actualmente el problema que estamos teniendo, por ejemplo, la mayoría de los insumos que llegan a la gran parte de la economía operativa en Chile venían de China. ¿Qué es lo que ha pasado? Con la pandemia, muchos tienen miedo de invertir. Primero que nada porque las importaciones de China que se están haciendo desde China están llegando mucho más tarde. Por lo tanto, no tienen la fluidez para poder responder al mercado. ¿Qué pasó? Hubo una explosión
de un mercado digital que es el comprar por Internet. Entonces, si yo quiero hacer una evaluación de inversión para un proyecto, tengo que verificar ahora algo que antes no tomaba en cuenta. Por ejemplo, todo lo que es la inversión de telecomunicaciones para poder mantener y sostener en el tiempo la conectividad con mis clientes que ahora están en la red. Están, no están solamente ahora en la calle, están en la red. Antes estaban, pero no se veían, no era tan importante. Ahora sí. Entonces, el desarrollo económico social es sumamente importante, porque además le das educación a la población para que pueda consumir. Además le das educación, ¿ya? Y capacitación y fomenta las habilidades a los profesionales para que puedan realizar esto que estamos haciendo nosotros acá. ¿Ya? Entender un poco lo que son las consideraciones de temas que son sumamente importantes. Yo entro a trabajar en una empresa, por ejemplo, a una forestal como Infor, a una minera como Escondida, Candelaria, Teniente, ¿ya? O simplemente a un retail de servicio como Cencosud, ¿ya? O Walmart. Entro a trabajar ahí y resulta que me hago cargo de, no sé, de un grupo de personas, 3 o 4 personas, tengo que verificar los proyectos que vienen desde el área de proyectos, de la gerencia de proyectos, y me llegan los documentos, ¿ya? La evaluación de proyectos, la preparación, la proyección, indican tales cosas, me dan indicadores, y el BAN y el TIR, usted tiene que preocuparse de que su mini también esté evaluada. Evalúela. ¿Cómo lo hago? Por lo menos tengo que tener algunos conocimientos básicos. Eso ocurre, ¿ya? De hecho, tengo 2 colegas que le ocurrieron y ellos hacen muchos años que no hacen evaluación de proyectos y me pidieron ayuda. Yo les pasé, les mostré cuál era la forma más rápida, que es lo mismo que estamos viendo nosotros acá, estado resultados, ver la rentabilidad, colocar 2 o 3 objetivos, ¿ya? De los objetivos sacan los indicadores están colgando de los objetivos básicamente para ver la rentabilidad y la posibilidad de que si ya se hacen inversiones, ya eso se proyecta a 10 años o 15 años. ¿Cómo proyectamos eso? Bueno, vamos dividiendo, digamos, los costos de esa inversión, el retorno, lo que vamos a ganar por eso, ¿ya? Y la devaluación si son máquinas, se devalúan. Pues tienes que volver a reinvertir. Por ejemplo, estos aparatitos con los que estamos nosotros conectados, sean un celular, una tablet o un computador, se devalúan en un mes. En un mes están devaluados. No valen nada, ¿ya? Un computador de última generación no dura más de 5 meses. Eso se le están dando, creo que máximo 10 meses de devaluación. Eso significa que no vale nada, costo cero, ¿ya? O sea, perdón, no es costo cero, es una devaluación que se da de la inversión. Peligroso, porque si después yo estoy con la inversión, está en infraestructura, que es tecnología, significa que no estoy renovando la tecnología, ¿ya? Y eso los inversionistas van a decir, oye, la proyección de la devaluación de los equipos, eso significa que vamos a quedar atrás de la competencia, cero. Siempre hay un proyecto que hay que ir invirtiendo, ¿ya? Retorno, inversión. Por eso recomiendan, cada vez que uno gana algo, por lo menos el 50% se reinvierte. El proyecto es exactamente lo mismo. Pero ese costal de otro tema. Y lo otro son los impactos medioambientales del proyecto, ya hemos hablado de eso. Los impactos del entorno, medio ambiente, ¿ya? Social y medio ambiente. Si el proyecto los se disparan porque tienes que colocar un filtro para no contaminar el aire, hay una alta probabilidad de que el proyecto pueda ser rentable desde el punto de vista financiero, pero que sea inviable desde el punto de vista operativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la mantención me va a comer, digamos, la inversión que voy a estar haciendo, o porque el elemento que tengo que colocar no es fácil de conseguir y va a salir más caro y ese costo me va a consumir un poco lo que es la inversión que se está generando, etcétera. Estas son las consideraciones generales, recordando lo que vimos anteriormente. Veamos un poquito la fundamentación de un proyecto. Dice, la principal responsabilidad de los dirigentes empresariales es la de invertir los fondos que le han sido confiados por los de tal manera que las utilidades representen siempre un adecuado rendimiento de capital invertido en relación al riesgo tomado como garantía de supervivencia de la empresa a largo plazo.
Esto a nivel general, ya todos los inversionistas que son los accionistas de una empresa, obviamente los dirigentes empresariales, que son los gerentes, gerentes generales, eh, los dueños, los dueños del negocio, le están pidiendo a quien le administra el negocio que les rente. Porque si ustedes invierten, si nos vamos ahora a un caso más pequeño, ustedes invierten en un negocio, ustedes son los que se están arriesgando, ¿ya? A que ese negocio resulte o no resulte. Súmenle además que si ustedes son los que invierten y son los que dirigen el negocio, ¿ya? El riesgo es mucho mayor. Porque normalmente cuando uno es inversionista, uno invierte en un proyecto, en una empresa que es un proyecto, confiando que los que dirigen ese proyecto son idóneos para dirigir el proyecto. O sea, que tienen experiencia, saben dónde están pisando en el mercado y hacen las proyecciones y te entregan la información adecuada, que es una evaluación de proyecto. ¿Ya? Normalmente es así. Para lograrlo, deberán soportar las decisiones mediante el análisis económico de su empresa o proyecto, ¿ya? Es decir, de las ventajas y desventajas que pueden asignar ciertos recursos a la producción de determinados bienes o servicios. Si ustedes van a generar servicios o van a generar bien, que es un producto, tienen que verificar cuál es la ventaja y la desventaja que derivan de esta generación, ¿ya? ¿Me explico? Si ustedes invierten 100.000 pesos para poder, eh, está de moda ahora, por ejemplo, para sacar estas cositas, ¿verdad? La mascarilla, hay mucha gente vendiendo. Aquí tengo una que yo me compré, esta para ir yo asesoro un regimiento del ejército en temas de gestión, entonces me llaman por 2 o 3 meses. Y con esto, ¿ya? Este es todo un tema, ¿eh? Porque uno se mimetiza con los clientes. Algún día en una de esas nos topamos con temas de gestión, ¿ya? De cómo poder acercarse al cliente, y uno de los comportamientos no verbales es hacer lo mismo que el cliente para poder entrar en sintonía. Eso parte de los proyectos sumamente importantes en la negociación. Yo tengo otro ramo que se llama gestión de proyectos, ¿ya? Pero es con otra carrera. A diferencia de ustedes, a ellos les tengo que enseñar más negociación que los fundamentos probablemente del proyecto. Ellos van a negociar como proyecto más que análisis que es la diferencia con ustedes. ¿Y qué es un proyecto? ¿Ya? ¿Se dan cuenta que esto es bastante, digamos, general? Porque ya hemos visto algunas cosas, algunos conceptos ya en las primeras clases. Entonces, recordemos un poquito lo que es un proyecto. Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver una necesidad humana a través de una adecuación de asignación de los recursos. Entonces, cuando existe una necesidad humana, ¿por qué humana y no empresarial? Porque las empresas son manejadas por los humanos, ¿ya? Pero también podemos colocar eh, eh, organizacional, que sea más global. Lo que pasa es que eso me lo preguntaron también la otra vez en un curso. Puede ser organizacional, lo que pasa es que va a la base, humana, y de ahí hacia arriba, ¿ya? Se busca una solución inteligente para solucionar esta necesidad. Todos los proyectos son en base a una necesidad, no salen por osmosis o por espontaneidad, ¿ya? Se genera una necesidad, se activa un proyecto, ¿ya? O se levanta por lo menos la idea de un proyecto que vamos a ver más adelante. El proyecto surge como una respuesta a una idea, ¿ya? Que busca la solución a un problema o la forma de aprovechar una oportunidad de negocio que generalmente corresponde a la solución de un problema de tercero. Entonces, surge la idea, y dice, con esto vamos a solucionar el problema, ¿ya? Y surge la oportunidad de negocio. Ahora, en los proyectos, sea el proyecto que sea, siempre se levantan otras posibilidades, ¿ya? Si vamos a construir mascarillas, perdón, para fabricar mascarillas, ¿ya? Aquí puede surgir otra necesidad más. Por ejemplo, alcohol gel, otra necesidad más, ¿ya? Eh, por ejemplo, eh, estas, estos spray para la garganta, para protegerse de propóleo o de cualquier otra cosa. O sea, las posibilidades son inmensas. Siempre, siempre los proyectos, cuando se levantan y vamos a construir un edificio, hay otras posibilidades que se... Detrás están las otras empresas que prestan parte
de los servicios una vez que el proyecto ya esté concretándose. En un edificio normalmente se meten fuertemente el área de telecomunicaciones, por cable, internet, ¿ya? Otros servicios más que la mantención de la infraestructura del edificio, salen empresas, otro también la administración de la infraestructura. Hay empresas que se dedican a administrar los edificios, ellos son los administradores, ¿ya? Del edificio, de la infraestructura en sí. Eso la ley lo respalda, la ley de copropiedad, etcétera, etcétera. ¿Ya? Los proyectos están adheridos a solucionar un problema en base y después también hay oportunidades que vienen alrededor. Unos ejemplos de proyectos, por ejemplo, creación de un nuevo negocio, ampliar las instalaciones de una industria, reemplazar tecnología, sustituir importaciones por exportaciones, podría ser, lanzar un nuevo producto complejo. Las líneas de nuevos productos son sumamente complejos. Ahí hay que hacer estudios completamente para armar una evaluación de proyecto. Proveer servicios, aprovechar los recursos naturales, por ejemplo, energía renovable, que está de moda, en boga, y que yo creo que de aquí los últimos de estos 10 años que vienen van a ser muy importantes. Una de las áreas que también ustedes podrían aprovechar por su especialidad, ¿eh? Sustituir producción artesanal por industrial, estos son las empresas familiares y pasan a ser empresas profesionales. Cuando nosotros levantamos proyectos de este tipo, sean pequeños, medianos y grandes, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta que siempre surge de una idea y de una necesidad. Siempre, ¿ya? La idea es poder, el objetivo en realidad es poder cumplir, eh, digamos, llenar esta necesidad al máximo, el 100%. Eh, yo la experiencia que he visto siempre, nunca se llena al 100% porque siempre salen otras necesidades. Ya estoy hablando de una necesidad, pero en realidad son mucho más de una necesidad. Por eso los proyectos se... Lo entretenido de esto es que siempre salen cosas nuevas. ¿Ya? Yo no lo veo como problema. ¿Ya? En la literatura a veces aparece y algunos autores o algunos colegas lo hablan como problema. No son problemas, son oportunidades. La nueva era de proyecto ya no habla de problemas, ya habla de necesidades y levantar oportunidades. O no se pudo concretar la oportunidad, o sea, no se pudo solucionar el problema desde el punto de vista del modelo científico. No importa, sale otro, ¿ya? Y si no sale ese, cambia de rubro, se cambia de rubro, etcétera, etcétera, ¿ya? Veamos ahora los proyectos de inversión. ¿Qué es lo que es un proyecto de inversión? Ya yo quería llegar, porque ya hemos visto varias indicaciones respecto a los proyectos. El proyecto de inversión es un concepto que representa siempre el conjunto de antecedentes numéricos, ¿ya? Que nos permiten estimar las ventajas y desventajas que se derivan de asignar ciertos recursos a la producción de determinados bienes y servicios. ¿Qué significa? Tenemos que calcular, tenemos que saber, tirar números, ¿ya? Porque un proyecto de inversión se invierte y la inversión tiene que devolverse. Y esa inversión va a alguien, accionista, inversionista, dueños. Entonces, los números son los que mandan, ¿ya? Y la evaluación de proyecto se ha diseñado a nivel mundial en base a números. Vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cuál es la finalidad de un proyecto? Cuando en el mundo de los negocios normalmente surge una necesidad de crear, renovar o expandir los objetivos, deben quedar claramente establecidos de la respuesta a las preguntas anteriores que uno se puede hacer. ¿Por qué voy a realizar el proyecto? ¿Ya? ¿Cuál es el problema que voy a solucionar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? Tengo inversionistas, tengo dónde sacar dinero, cómo voy a financiar el proyecto, etcétera. Son muchas las preguntas que uno debería generarse para poder entender que el proyecto tiene una finalidad. ¿Qué es lo peor que podría ocurrir? Lo básico es que no podamos responder las preguntas. O sea, yo quiero construir un edificio. El profesor Claudio Faría va a construir un edificio. Bien. La pregunta es la siguiente: ¿cómo consigo financiamiento? No tengo idea que me puede financiar. Hasta ahí llegó el proyecto. No puedo seguir porque tengo una necesidad que se convirtió en una fantasía. Cuidado con eso, ¿ya? Las respuestas de las preguntas que se empiezan a surgir en base a la necesidad tienen que ser coherentes con la realidad de poder generar, digamos, el cumplimiento
de estos objetivos, de que es responder a esta necesidad, y por eso salen preguntas. Dando esta idea, el objetivo que se persigue con el análisis de rentabilidad de los proyectos de inversión es poder determinar si los recursos que se invertirán en un nuevo proyecto rinden los suficientes beneficios a la colectividad y a la empresa que justifiquen los riesgos y esfuerzos que implican su ejecución. Palabras simples. Todos los recursos que se van a invertir, ¿ya?, específicamente puedan rendir frutos, ¿ya?, y que realmente lo que se está realizando es adecuado o no. Esa es la finalidad de un proyecto. Obviamente satisfaciendo las necesidades que se levantan. El inversionista, pues en letras grandes, para poder cumplir con la función social que tiene asignada. Cuando hablamos de función social, es la función de poder invertir, ¿ya? Además de la satisfacción de necesidades de carácter profesional, requiere de la asignación de sus fondos tengan un rendimiento adecuado. Y para decidirse a invertir en un proyecto, necesita estar consciente de los beneficios y riesgos de esa oportunidad de inversión que implica, ¿ya? La verdad cosa es que si yo voy a invertir, tengo que estar consciente, tengo que saber realmente lo que a dónde voy a invertir y hacia dónde se proyecta, ¿ya?, los recursos que yo estoy entregando. Si yo entrego 100 millones de pesos a una inversión, tengo que saber dónde se está invirtiendo. Bueno, es ahí el gran problema de las AFP, que nosotros entregamos dinero de nuestro bolsillo cuando trabajamos constantemente por ley y no sabemos dónde se invierte. ¿Ya? Los que trabajan de ustedes no sé si sabrán dónde se invierte. Yo averigüé dónde se invierte, pero en detalle no tengo idea porque tampoco entregan toda la información. Ese es el gran problema. Ese es como un caso aparte. Para los que estudien después algo de proyecto, se van a dar cuenta que si hacen un postítulo o algo, se van a tocar los temas de las AFP y de otras inversiones más. Por ejemplo, lo que siempre da utilidades ya por historia de la inversión, pero las acciones son muy... Todo lo que es la inversión de energía eléctrica, energía solar, energía calórica, sobre todo las energías renovables, están tomando una amplitud enorme. ¿Por qué? Porque las economías de todos los países, para poder desarrollarse, necesitan energía. Por eso es lo que se alega tanto de que se necesitan más centrales hidroeléctricas. Lo que pasa es que están focalizándose en las centrales hidroeléctricas porque es más rápido para generar todo un tema de energía eléctrica. Es más fácil, más barato inundar un valle, construir una represa, invertir en las turbinas y en una central que la energía, que están invirtiendo en sistemas que están todavía en evolución, como son las energías renovables. Eso también son proyectos. Por lo tanto, la derivación económica del análisis de un proyecto, todo lo que vamos a ver, cálculo Banti, rentabilidad, sensibilidad, etcétera, requiere la amplitud de juicio en el conocimiento de los factores que tanto externa como internamente pueden influir en la ejecución, o dicho sea de otra forma, examinar profundamente aquellos elementos internos sobre los cuales se puede tener control, o aquellos externos cuyos controles escapan de las decisiones gerenciales o de la inversión. De nuevo, en resumen, esto se lo dejo ahí para que ustedes lo lean nuevamente. La finalidad última del análisis de la evaluación del proyecto es saber si realmente tenemos control de todos los factores internos dentro del proyecto, dentro de la empresa, ¿ya?, para poder controlarlos y poder tener, digamos, los beneficios que derivan, y también conocer qué lineamientos o elementos externos, incluso internos, pero internos más raro, porque los internos, cuando están a la mano, uno puede tener el control. Pero los elementos externos, ¿cuáles son los que no? Por ejemplo, si tú dependes de una conexión de Internet para poder dar clases a nivel masivo, ¿ya? Tienes una empresa como un CFT, un instituto, una universidad, y estás dando el servicio de clase, y resulta que tu Internet se cae constantemente, ¿ya? Y estamos haciendo todo a nivel online como estamos haciendo ahora. Si se cae, no vamos a poder prestar el servicio. Entonces, ¿cómo podemos tener ese control?
sin tenerlo, hay que ver las variables para poder controlarlo. Y eso tiene una valorización, porque lo que se está invirtiendo no es menor si es que son proyectos de ese tipo. Y así, otros factores, los factores climáticos, que son factores externos. En los países donde hay constantemente ciclones, bueno, aquí en Chile tenemos los temblores, pero no sabemos cómo controlarlo porque nadie los ha controlado a nivel mundial. Pero que saben perfectamente que en invierno, cuando llegan los monzones son una cantidad de lluvia enorme en la línea del Ecuador hacia el oriente, los países orientales, saben perfectamente que no puedes instalar algo a la vista, una torre de alta tensión. Están protegidas y son diferentes a las de acá, porque llega un tornado y se lo lleva y hay que volver a reparar. Se corta la electricidad, etcétera. Todas esas inversiones están contemplados ese tipo de elementos, pero no puedes controlar, no puedes, bueno, los terremotos menos, ¿ya? Pero nosotros normalmente acá cuando en Chile hacemos este tipo, igual que en Japón, hacemos este tipo de análisis de inversión, eh, aparecen los famosos seguros por catástrofes, ¿ya? Entonces ellos hacen una proyección y nosotros lo único que tenemos que hacer es sumar ese costo de estos seguros, digamos, al proyecto. Bien, todos estos elementos se traducen en que, todo este resumen que le estoy dando, en un origen. O sea, hay que crear nuevos satisfactores de necesidades, ¿ya? Aquí hay que mirar al mercado, hay que mirar dentro de la empresa, hay que mirar dentro de nuestros procesos para poder buscar y crear ideas de proyectos. Así nacen los proyectos, en una renovación, una expansión ya de mayor penetración de mercado, de producto, un nuevo producto, la creación de nueva infraestructura, etc. ¿Y por qué tenemos que evaluar los proyectos? ¿Por qué no tomar la decisión de un viaje? Simplemente porque toda decisión implica un riesgo. Entonces, la única forma de poder evaluar los proyectos es que tengamos que tener algunas metodologías para poder realizar esta evaluación. Dice que algunas decisiones tienen un menor grado de incertidumbre y otras son de altamente riesgosas. ¿Ya? Por lo tanto, una de las razones es la decisión con mayor riesgo. Pero la decisión que se toma con más información o mayor conocimiento siempre será mejor que aquella que se toma con poca información. Por lo tanto, si ustedes tienen la información a mano de la evaluación de proyectos, van a poder tomar decisiones adecuadas, ¿ya? La preparación y evaluación de proyectos permite reducir la incertidumbre inicial respecto a la conveniencia de llevar a cabo una inversión. Por eso estamos hablando de evaluaciones de inversión de proyectos, ¿ya? ¿Qué es la evaluación de proyectos en sí con este tipo de toma de decisiones? Es un instrumento que provee información a quien toma la decisión de inversión. La evaluación de proyectos es una técnica, vuelvo a repetir, esto lo vimos en otra clase, lo vimos ahora al inicio y ahora nuevamente. Es una técnica que busca recopilar, crear y analizar en forma sistemática un conjunto de antecedentes, en el caso de nosotros, económicos, técnicos, operativos. Aquí le pone económicos, son todos esos, que permitan juzgar cualitativa y cuantitativamente, o sea, desde de las cualidades y el número, cuantitativamente las ventajas y desventajas de asignar recursos a una determinada iniciativa. O sea, todo se traduce en el área financiera, ¿ya? ¿Y qué significa formular un proyecto? Muchos escritos sobre esta evaluación de proyectos, sin embargo, son pocos los que se preocupan de la formulación y preparación de proyectos, que es lo que nosotros estamos viendo. ¿Por qué? Porque cuando se formula y se prepara el proyecto, nace de una idea, pero la idea hay que evaluarla. La idea hay que saber si es que realmente es buena o no es buena, y para eso tenemos algunas herramientas. Tanto más importante que saber aplicar las herramientas financieras de cálculo de rentabilidad en un proyecto de inversión es saber previamente identificar y cuantificar correctamente todos los costos y beneficios que determinan su real rentabilidad. Sin esa información, no podemos calcular la rentabilidad financiera. Les vuelvo a repetir, hay veces que la rentabilidad financiera dice, oh, vamos a tener una rentabilidad de un 45%. Eso es altísimo. Súper, bueno, hay que invertir. Ya, pero es que resulta que tenemos que colocar unas torres a 6.000 metros de altura allá en la cordillera.
y no hay camino, no hay nada, y vamos a ver cómo lo podemos hacer. Y el cómo vamos a poder hacer significa que a veces hay que desechar el proyecto. Se lo digo porque así he visto algunos proyectos que han decaído, que son proyectos mineros. Eh, Hay un proyecto que una vez muy bueno para poder sacar energía renovable de un eólica. De hecho, se hizo acá en Chile, con inversiones argentinas y chilenas. Y se instalaron, yo no sé si alguien ha ido a La Serena o ha ido por caminos interiores hacia Talca, y vemos estos molinos grandes que son de 3 astas, ya algunas de 2, que generan electricidad. Ya son gigantes y son, para poder generar electricidad, son todo lo que es el proceso de generación de electricidad eólica. ¿Ya? Bueno, se determinó que el viento que corría arriba en la cordillera, esto fue en el Aconcagua, tenía un potencial para poder generar electricidad enorme. Entonces, una minera dijo, ¿por qué no colocamos un elemento de estos para poder generar un motor eólico para que pueda generar electricidad? Si tenemos tanto bien. Contrataron a la mejor empresa del mercado para poder instalar. Y hicieron un documental respecto a eso, bastante interesante. Se demoraron 2 años en llegar con todos los elementos arriba. Eran como 5.600 metros de altura. Tremendo. De hecho, hubieron varios accidentes, congelamiento, terrible. Se armaron el equipo. Empezó a funcionar súper bien, pero no con algo, a pesar de todas las fallas. Llegó un momento en que los sistemas de calefacción para que no se congelaran las astas de los equipos colapsaron. Y repararlo salían. Ahí está el asunto. No sé si se habrá caído o no, porque los vientos eran bastante. Estuvo varios meses funcionando, generando electricidad para la minera. Bastante bueno. Bien. Yo creo que la tecnología actualmente no, en ese entonces, esto fue hace como unos 6 años atrás, no estaba como para poder generar ese tipo de proyectos. Capaz que ahora lo hayan reparado, pero económicamente era muy rentable, porque la inversión que se hacía no era tanto con todo el beneficio que traía, generar electricidad constantemente a la minera que estaba obviamente bajo la montaña. Bueno, aquí tenemos tipologías de proyectos, ya, diferentes. Aquí tenemos según la finalidad de estudio, tenemos rentabilidad de proyecto, rentabilidad de inversionista, capacidad de pago, tenemos según el objeto de inversión, por ejemplo, la creación de un nuevo negocio, proyectos de modernización, por ejemplo, outsourcing, externalizamos los servicios para que nos entreguen a nosotros los servicios, o la internalización, ya, en vez de dejar de que una empresa outsourcing te facture o te pague, por ejemplo, por inventar los sueldos, nosotros vamos a pagarlo y vamos a hacer una sinergia mejor acá. Elementos de plazo, ampliación, abandono, votar, dejar proyectos o infraestructura de lado porque es muy cara, etcétera. Hay distintos tipos de proyectos. Yo los que quise dejar acá como ejemplo. Clasifiquemos ahora los proyectos de inversión. A ver, cuando uno se orienta a realizar un proyecto de inversión, la evaluación de proyecto es la herramienta, pero si vamos a tomar la decisión de un proyecto de inversión, tenemos que ver qué tipo de proyecto es el que vamos a realizar para saber si continuamos con la primera fase, ¿ya? Que es la generación de ideas, después el proyecto. De acuerdo con el cuadro a ver, tengo el cuadrito, ahí tengo el cuadrito. Al cuadro que vamos a ver a continuación, por definición del tema que estamos exponiendo, de esta evaluación de proyectos, nuestra exposición se limita al análisis de aquellos proyectos que tienen un interés eminentemente económico, o sea, privados. Es decir, cuyo objetivo es la rentabilidad, me equivoqué, bueno, es la rentabilidad de la inversión, tomando a la vez el concepto de rentabilidad. ¿Se acuerda que es lo primero que estudiamos? Rentabilidad. Les presenté la fórmula estándar de calcular y creo que fueron 2 fórmulas más según el concepto. Como el factor porcentual que arroja la utilidad, renta, sobre la inversión que se da hoy. Entonces, dentro de esta clasificación tenemos de carácter social, que no son monetarios, uno para infraestructura económica y para beneficio social. Esto lo vimos en las últimas clases.
de carácter económico, o sea, monetario, creación, renovación y expansión del proyecto. Entonces, según el tipo de proyecto que estamos netamente orientados a la inversión, ¿cuáles son los que vamos a realizar nosotros? Esto, los de carácter económico. No podemos dejar de lado los sociales, ya les dije, pero cambian un poco, ¿ya? Hay profesionales que se dedican al social, a todos los de carácter social, y les va muy bien. Porque no solamente el Estado es el que me está entregando proyectos sociales, sino que hay bastantes organizaciones no gubernamentales que son privadas, pero que no son de gobierno ni de Estado y que están trabajando fuertemente con el tema social, ¿ya? Y esta clasificación de proyectos de inversión va a ser en base al fin. De carácter social, recordemos un poquito, ¿ya? Y esto es lo último que vamos a ver hoy día para poder después terminar el miércoles. Los proyectos para la infraestructura económica son aquellos que se originan para respaldar el desarrollo económico de una región, como en la construcción de presas, carreteras, en donde el beneficio regional empieza desde la utilización de mano de obra y materiales de la región y culmina en el beneficio de la irrigación de tierras y la mejor comunicación de esa región con los centros de consumo para dar salida a los productos obtenidos. Los proyectos de beneficio social, como su nombre lo indica, persiguen objetivos cuantificables en sectores, regiones y números o niveles de personas a beneficiarse por un determinado tipo de inversión y por lo tanto se identifican plenamente con la función del sector público. Estas dos láminas me explican, ¿ya? Y la tercera rematamos ahí, explican que el beneficio social de cara para los proyectos de social son cuando, ¿ya?, este sector invierte y son beneficiarios las personas que están necesitadas, ¿ya?, y que se benefician de ese proyecto. Recuerden que los proyectos sociales vienen con, a pesar que se evalúan igual que en un proyecto privado de carácter monetario, pero su foco principal es que esa inversión, que no es inversión, sino que es un presupuesto, ¿ya? Es una inversión pública, porque así sea, es una inversión pública, pero con un presupuesto determinado, logren llegar a la mayor cantidad del sector público que se está invirtiendo. Si son carreteras, ya se hacen estudios para saber a cuántos beneficiarios le alcanza. Por ejemplo, yo vivo acá en Peñaflor y se están haciendo estudios, de hecho ya la están ampliando, de Autopista del Sol, que es la carretera número 78, no la 68, y siempre te confundo. 68 va a Paraíso, esta otra va a San Antonio. Están ampliando la carretera porque quedó chica. Se hicieron un estudio, siempre hay unas personas anotando cuántos vehículos pasan. Eso yo lo hice en la universidad. Éramos puros compañeros universitarios y anotábamos cuántos vehículos iban pasando. Eso fue en Concepción. Y allá ampliaron y construyeron una carretera nueva, que es la de Litana. Hacen esos estudios para saber a cuántos llegan. Bueno, acá se supone que son 2 pistas por un lado, 2 pistas por otro, y se va a ampliar una pista más, van a tener 3 pistas por cada lado. Y eso es por la movilidad, un beneficio social, inversión que está haciendo una empresa privada, pero con la venia del Estado. Ahora, en las empresas también se tienen proyectos de inversión cuyo beneficio es de carácter eminentemente monetario. Por ejemplo, la inversión que se necesita para incrementar seguridad en una planta. Las inversiones relativas a otorgar mayor confort en el lugar de trabajo. Eso se pueden tomar como inversiones monetarias privadas de línea social para los trabajadores. Pero no son inversiones sociales. Las inversiones para equipos antipolución, las inversiones para una cafetería, áreas de descanso, para un casino, para camarines para cambiarse ropa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, vamos a dar muchos ejemplos de carácter monetario. ¿Cuál es el beneficio ahí? Que los trabajadores también, para que puedan trabajar de forma adecuada. Bien, hasta aquí vamos a llegar. Mañana el miércoles vamos a terminar con lo último, ya para que ya concretemos un poco y yo ahí les voy a levantar lo que les voy a pedir en base a esto que estamos terminando, más lo anterior que ya habíamos revisado. Les adelanto, traten de conversar con sus compañeros para ver los grupos, básicamente los grupos que van a estar, digamos, de la evaluación que yo les voy a pedir. Eh,
Alan, dime qué compañero es. Ah, Benjamín Valenzuela. Perfecto, disculpen chicos, que parece que agregué a un compañero de ustedes al otro ramo, a gestión de proyectos y no evaluación de proyectos. Ya voy a revisarlo, déjenme anotarlo. Y justo vi el mensaje. ¿Dónde dije? Acá está. Benjamín Valenzuela. Terminando la clase, dile que... ¿está Alan? Sí, ahí está. Dile que yo lo voy a incorporar para que no tenga problema. Pero que vea el video, ¿ya? Para que no tenga problema de este tema, de la materia. Benjamín Valenzuela, ¿ya? Yo lo voy a ver ahora y lo voy a incorporar. Posiblemente les va a llegar nuevamente un correo de conexión, chiquillo. Cada vez que hago una actualización, llega un correo, ¿ya? A mí también. Bien, no sé si tienen alguna duda, consultas, comentarios. ¿Se está entendiendo la materia, chiquillos? Por favor, también necesito que me retroalimenten de eso, porque si no se entiende, significa que hay elementos ahí que son más complejos y pues tengo que bajar un poco y cambiar un poco la forma de explicar la información. Les agradecería mucho que me fueran retroalimentando respecto a eso. Yo no tengo ningún problema que si me dicen, profe, no les entiendo, voy cambiando y voy a tratar de que me entiendan todos, no la mayoría, todos. Un comentario se los agradecería. Parece que sí se entiende, ¿ya? Bueno, chicos. Ah, ya. Gracias, Alan y Alfonso. Rodrigo también, Rodrigo Sánchez. ¿Ya? Perfecto. Sí, eso es lo que necesito, que me vayan indicando, ¿ya? Recuerden que los profesores también podemos tener algunas falencias y puede ser, yo que trabajo con evaluación, de repente me puedo pegar una bola y puedo empezar a explicar temas complejos que no están dentro de la línea porque se me olvida, ¿ya? No quiero que ustedes se vayan a confundir, ¿ya? Lo que necesito es que ustedes vayan aprendiendo de a poco los elementos para poder hacer evaluación, ¿ya? E interpretar las evaluaciones que hay. Por eso vamos a hacer estos ejercicios de evaluación de trabajos colaborativos, ¿ya? Básicamente eso, son 3 trabajos. Va a haber uno la segunda va a haber un tema con algunas preguntas que les voy a hacer, más vamos a seguir la línea de investigación de lo que ustedes presenten ahora, ¿ya? Si alguien la cambia, bien, pero no lo recomendaría. Por los temas para poder llegar al final en la tercera evaluación con el proyecto final y la evaluación completa del caso que ustedes elijan, ¿ya? Bien, chicos, un gusto haberlos visto nuevamente. Ya el miércoles nos podemos ver y ahí ya rematamos la última parte antes de que el lunes me presenten el trabajo. Lo que siempre he mencionado a todos los cursos, yo los trabajos normalmente los pido para a las 12 de la noche. Normalmente ustedes van a poder subirlo. Súbalo uno solo del grupo, ya no es necesario. Me identifican bien el grupo. Ya me ha pasado grupos que me mandan el trabajo, y eso es puntaje menos, ¿ya? Porque tiene que estar la carátula tipo INACAP, eso está en la red, o sea, en la plataforma, y con todos los integrantes para saber quiénes son, máximo 4, acuérdense. Pero ahí les voy a mandar todas las especificaciones. Bien, chicos, me despido, que tengan una buena semana, un buen día, cuídense mucho y estamos viéndonos el día miércoles, ¿ya? Nos vemos. Nos vemos, Alan, Alfonso, Rodrigo, Alexis. Chao, profe, que esté bien. Nos vemos, Javier. Cuídate mucho. Que estén bien.